Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del pensamiento de Jacques Lacan. Hoy nos metemos con un texto, denso, pero clave. Sí, uno fundamental. Es el capítulo 4 de su seminario 4, La relación de objeto. El capítulo se titula La dialéctica de la frustración. Un capítulo donde Lacan, fiel a su estilo, busca una precisión conceptual, pero muy rigurosa, ¿no? Se pone a discutir y, la verdad, a distanciarse bastante de cómo se usaba en su época un término que, parecía que servía para todo: la frustración. Exacto. Parece que se había vuelto un comodín. Totalmente. Y tenemos este capítulo como nuestra guía principal hoy. La idea es intentar desentrañar esa lógica tan particular que Lacan le da a la frustración. Claro. Ver cómo la separa, pero tajantemente, de la castración y la privación. Cómo juega esto en la relación del sujeto con los objetos, con la figura del otro materno. Ujú. ¿Y por qué era tan crítico con algunas ideas que circulaban en ese momento? Vamos a usar sus argumentos, sus ejemplos clínicos, para ver si podemos aclarar un poco su perspectiva. Así que, empecemos a desarmar esto. Para empezar y para ubicarnos bien, Lacan insiste mucho, casi desde el principio, en diferenciar esas tres formas de la falta: castración, frustración y privación. A veces parece una obsesión suya diferenciar términos, ¿no? Sí. Es que es absolutamente fundamental seguir esa distinción que él hace, esa tríada. Porque cada término opera en una lógica distinta y remite a registros diferentes de la experiencia: lo simbólico, lo imaginario y lo real. No son intercambiables para nada. A ver, entonces, Para Lacan, por ejemplo, la castración, no es una frustración. La castración se refiere a una falta que se inscribe, que se marca, en el orden simbólico. Es como una deuda simbólica, ¿sabes? Está ligada a la ley, al significante. El agente de la castración, digamos clásicamente, es el padre, pero el padre real en su función simbólica. entendido. O sea, la castración va por el lado de la ley, de lo simbólico, del lenguaje, podríamos decir. ¿Y la frustración, entonces? La frustración, en cambio, Lacan la ubica principalmente en el eje imaginario. La falta acá se vive, se siente, como un daño imaginario, como una herida narcisista, si querés. Pero, y acá viene lo interesante, la paradoja que él señala, el objeto de esta frustración es un objeto real. Un objeto real. ¿Cómo sería eso? El ejemplo típico que él da es el pecho materno. El niño vive la ausencia del pecho, que es algo real, concreto, como un daño a su imagen, a su ser, a su yo imaginario. Y el agente de la frustración es la madre. Pero ojo, no la madre como persona de carne y hueso, sino como agente simbólico, como esa figura que tiene el poder de dar o negar ese objeto real. A ver si entiendo. Simplificando un poco, quizás, la frustración sería ese sentimiento de daño, esa herida imaginaria que viene porque falta algo concreto, real, que uno esperaba, de ese otro materno simbólico. Así, exacto, va por ahí. Es esa tensión entre el daño imaginario y el objeto real faltante. Y la privación cierra la tríada. ¿Y la privación cómo encaja? Bueno, la privación, Lacan la ubica como una falta en lo real. Es un agujero, una ausencia que está ahí, en lo real. Una iancia, dice él. Pero, invirtiendo la lógica de la frustración, el objeto de la privación es un objeto simbólico. Ah, mira vos, al revés. Sí, el ejemplo clásico es el falo para la mujer, en la teoría lacaniana, claro. La falta del órgano, digamos, es real, se constata en lo real. Pero el objeto en sí, el falo, no es el pene. Es un significante, un símbolo de esa potencia o completud que falta. Y el agente de la privación es imaginario, figuras imaginarias que supuestamente tendrían eso que falta. Queda bastante clara la estructura entonces. Castración, falta simbólica, objeto más bien simbolizado, agente real. Frustración, falta imaginaria, objeto real, agente simbólico. Y privación, falta real, objeto simbólico, agente imaginario. Es Es un esquema muy preciso. muy preciso. Y esta precisión no es solo por gusto académico, ¿verdad? Cambia totalmente cómo pensamos la falta en la experiencia humana. Totalmente. Es que no es una sola cosa. Son tres lógicas distintas. Tienen orígenes, objetos, agentes y efectos. Completamente diferentes. Y justamente por eso, por esta precisión que él busca,
Lacan se pone muy crítico con cómo se usaba el término frustración en el psicoanálisis de su época, Lo veía por todos lados. ¿Cuál era su principal queja? que se usaba demasiado, sin rigor. Exacto. Veía que se estaba convirtiendo en la explicación central de casi toda la neurosis. Él señala que en Freud, la frustración tenía un lugar mucho más chico, más acotado, ¿no? Sí, eso menciona. Sí es. Lacan dice que la noción de frustración se había vuelto casi omnipresente, la piedra angular de la teoría y la técnica después de Freud, cuando en Freud mismo era un concepto bastante marginal. Para Lacan, esto era un desvío teórico importante, y critica especialmente esas teorías que parten de una especie de armonía original, ¿no? Como una complementariedad perfecta al inicio entre madre e hijo, que después la frustración vendría a romper. ¿Se refiere a alguien en particular? Sí, menciona explícitamente las observaciones de Alice Balint sobre un supuesto amor primitivo, esa idea de que madre e hijo encajaban perfecto al principio. Lacan piensa que esas visiones son una idealización, que ignoran la discordancia de base, el desamparo original, la Hilflosigkeit que marca al ser humano desde el inicio. O sea que para Lacan no hay tal paraíso inicial, perdido. Para nada. Esa supuesta armonía previa no se sostiene ni clínica ni teóricamente para él. De hecho, choca de frente con otra idea freudiana que Lacan retoma mucho, el Wiederfindung. El Wiederfindung, el reencuentro del objeto. Lacan insiste mucho, siguiendo a Freud, en que este reencuentro siempre falla, que nunca es totalmente satisfactorio, porque esa insatisfacción es estructural, es parte de la búsqueda misma. Porque el objeto que buscamos en la realidad nunca es idéntico a ese objeto original de la primera satisfacción mítica. Esa satisfacción que se perdió para siempre. Freud ya lo decía. El objeto se reencuentra, wiedergefunden, sí, pero se encuentra en otro lugar distinto de donde se perdió o donde se esperaba. Siempre hay una inadecuación, una distancia fundamental entre lo que se busca, marcado por esa huella perdida, y lo que se encuentra ahora. Entiendo. Entonces, la búsqueda siempre tiene como una sombra de falta, una distancia que no se puede salvar del todo. Exacto. Siempre hay una diferencia, una ansia, un hueco. El objeto encontrado nunca llena perfectamente el deseo. Siempre queda un resto, algo que se escapa. Esa es la tensión esencial, el conflicto que está en el corazón de toda búsqueda del objeto, tanto para Freud como para Lacan. La satisfacción total y permanente con el objeto es una ilusión. Claro. Por eso para Lacan, arrancar pensando en una armonía inicial que la frustración rompe es empezar mal, es empezar con el pie izquierdo. La discordancia está desde el origen. Y esta idea de discordancia, o incluso de un caos original, resuena también cuando Lacan compara la visión de Melanie Klein con la de otros autores que hablaban de esquemas ya preformados o etapas muy ordenaditas del desarrollo. Aunque él también critica cosas de Klein. ¿Qué es lo que rescata de ella? Lo que Lacan valora mucho de Klein, aunque diga que sus formulaciones sobre el Edipo tan temprano son medio míticas, es justamente que ella parte de un origen mucho más caótico y conflictivo. Klein describe el mundo interno del bebé como un escenario de pulsiones muy intensas, ¿no? De ruido y furor, dice Lacan citando a Shakespeare. Habla de objetos parciales, buenos y malos, que están en lucha constante. Se opone entonces a una visión como más limpita o programada del desarrollo. Claro, se opone radicalmente a la idea de una armonía ya dada, o de esquemas innatos como los de la psicología del yo, o algunas corrientes más biológicas que simplemente se van desplegando ordenadamente. Para Lacan, Klein capta algo esencial. La estructura psíquica no se revela siguiendo un guión prescrito, sino que se construye. Se estructura, pero a partir de ese fondo anárquico, de ese caos pulsional inicial. Es algo que emerge, no algo que se despliega nomás. Hablando de construcciones que emergen de esa relación inicial que a menudo está marcada por la ausencia, por la inconsistencia, ¿cómo encaja acá el concepto de Donald Winnicott sobre los objetos transicionales? Lacan los menciona en este capítulo. Los objetos transicionales de Winnicott. Para Lacan son una ilustración clínica perfecta de esta dialéctica de la frustración que él está tratando de precisar. Estos objetos, ¿viste? El osito, la mantita. El trapito. El trapito, claro. Surgen justamente en ese espacio intermedio, en esa alianza que se abre entre la necesidad del niño y la respuesta de la madre, que no siempre es inmediata ni perfecta.
emergen justo de la experiencia de la ausencia de la madre. No son ni el pecho real ni tampoco una simple alucinación del niño. Exacto. No son ni puramente reales ni puramente imaginarios. Son una creación del niño en ese intervalo. Es como un primer intento de simbolizar la relación con esa madre que a veces no está, y de manejar la angustia que eso genera. Winnicott los conecta con el juego, con la creatividad, y también con el fetiche. Y Lacan subraya cómo estos objetos muestran que hay una producción imaginaria y simbólica del niño que es autónoma, que va más allá de simplemente satisfacer necesidades biológicas. Son como testigos de cómo el niño empieza a meterse en el mundo simbólico. Winnicott incluso les da como una cualidad de semi-existencia, ¿no? Como que ni existen del todo ni no existen. Sí, y Lacan recoge esa idea. Tienen un estatuto raro, parecido al que tienen para nosotros, los adultos, las ideas religiosas, o el arte, o la filosofía. Uno no se pregunta activamente si son reales o inventados. Simplemente están ahí y cumplen una función súper importante en la vida psíquica y cultural. Son como un testimonio de ese espacio intermedio entre lo subjetivo y lo objetivo. Volviendo a la figura materna en la teoría de Lacan, hay un momento que él describe como un giro fundamental. Cuando la madre, para el niño, deja de ser solo un agente en ese juego simbólico de presencia-ausencia, tipo Fortá, y se convierte en otra cosa, en un poder real. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué es tan importante ese cambio? Es un paso, mira, absolutamente decisivo para cómo se estructura el sujeto y su relación con la realidad. Al principio, la madre puede existir para el niño dentro de esa estructura simbólica de la llamada y la respuesta, como en el juego del Fortá que describió Freud, ¿no? Ella responde o no responde a la llamada del niño, aparece, desaparece, y el niño empieza a simbolizar esa alternancia. Pero después algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Lacan dice que el cambio se da cuando la madre empieza a responder no solo a la necesidad del niño, sino a su arbitrio. O sea, según su propio deseo, su propio capricho. Ahí deja de ser simplemente ese agente más o menos predecible dentro del juego simbólico. Ahí se revela como un poder real. Un poder que tiene la capacidad de dar o de negar los objetos de satisfacción. La leche, el cuidado, su presencia misma. Y esto me imagino que tiene consecuencias en cómo se ven esos objetos, ¿no? Ya no son solo comida o cuidado. Exactamente. Ahí está lo crucial. Esos objetos, que antes eran simplemente objetos de necesidad biológica, de repente adquieren una dimensión nueva. Se vuelven simbólicos, justamente porque ahora dependen de esa potencia materna, de su voluntad, de su capricho, más allá de la necesidad inmediata del niño. El objeto se convierte en un don, en un signo del amor o del desamor, de ese otro poderoso. Es el poder de dar o negar lo que simboliza el objeto ahora. Lacan dice que este es el boceto mismo de cómo se estructura la realidad para el sujeto. La realidad se organiza alrededor de la relación con ese otro omnipotente, que puede satisfacer o frustrar. Uf, qué fuerte. Aquí la madre ya no es solo una función en un juego, sino una figura con voluntad propia, y por lo tanto, con un poder de frustrar mucho más, profundo podríamos decir. Mucho más. Y esto, me imagino, lleva inevitablemente al niño a enfrentarse con algo todavía más desestabilizador. No solo el poder de la madre, sino también su deseo y, fundamentalmente, su propia falta. Acá es donde Lacan mete de lleno la cuestión del falo, ¿no es así? Aquí la dialéctica se pone más compleja todavía y, como decís, realmente interesante. Al percibir a la madre como este poder real capaz de dar o negar, el niño también empieza a captar, medio confusamente al principio, que ella no es una entidad completa, autosuficiente. Descubre que esa madre todopoderosa también es deseante, que hay algo que ella busca más allá de él. ¿Y qué es lo que descubre que ella desea o que le falta a ella? Lo que el niño intuye, o descubre, según Lacan, es que a la madre le falta algo para completar su propio deseo. Ese algo que viene a metaforizar esa completud deseada y faltante en el otro materno es lo que Lacan llama con el término falo. Y es súper importante entender acá que se trata del falo imaginario. Es el significante de esa falta percibida en el otro. No es el órgano, el pene, es el símbolo de aquello que podría llenar el deseo materno. Vale,
El falo imaginario como símbolo de la falta en el otro. ¿Y por qué es tan decisivo para el niño darse cuenta de esa falta en la madre, de esa dimensión fálica? Porque descubrir que la omnipotencia materna tiene una falla, que algo hace mella en su potencia, como dice Lacan, que ella misma está marcada por una falta y que está dirigida hacia un deseo que lo excede a él, bueno, eso es un momento absolutamente crucial para la estructuración subjetiva. Es lo que le permite al niño empezar a salir de esa alienación total en el deseo de la madre. Le permite empezar a situarse como un sujeto separado, a preguntarse qué es lo que desea la madre y qué lugar ocupa él respecto a ese deseo y a esa falta. Es lo que abre la puerta a la triangulación edípica, al complejo de Edipo. Lacan, para ilustrar toda esta dinámica compleja, la frustración, la falta materna, cómo emerge una solución simbólica, usa el caso clínico de una niña chiquita que desarrolla una fobia transitoria a los perros. Es un ejemplo muy, muy rico. ¿Podríamos desglosarlo un poco para ver cómo funciona esta dialéctica en la clínica? Sí, claro. Es un caso que Lacan presenta como paradigmático, justo en el umbral, en el límite de la entrada en la conflictiva edípica. Describe la situación como en dos tiempos lógicos. Primero, la niña pasa por una decepción imaginaria, al darse cuenta de su propia falta en relación al falo. Quizás al compararse con un hermanito varón, o al registrar la diferencia anatómica. Siente un daño en su propia imagen, una herida narcisista. La primera constatación de la falta en ella misma. Exacto. Pero el segundo tiempo es el que dispara la fobia. La niña percibe que a su madre también le falta el falo. Lacan lo ilustra con la imagen de la madre enferma, debilitada, quizás usando un bastón, algo que para la niña significa que la madre perdió su potencia fálica, que ella tampoco lo tiene. Entonces es como una doble herida en narcisista, una doble constatación de la falta. Me falta a mí y le falta a mi madre idealizada. Precisamente. Esa doble constatación, ni yo lo tengo, ni mi madre todopoderosa lo tiene, hace que la relación dual, esa relación imaginaria con la madre, se vuelva insostenible. Muy angustiante. La niña se encuentra de golpe frente a la falta, sin ninguna mediación. Y es ahí donde, para poder manejar simbólicamente esta situación que es intolerable, apela a un tercer término. Y ese tercer término es el objeto fóbico, el perro. ¿Y cómo funciona el perro ahí como tercer término? ¿Qué rol cumple? El perro, en la fantasía de la niña, se convierte en el portador o en el agente de esa falta amenazante. El perro es el que puede morder, el que puede castrar, digamos en sentido imaginario. Al proyectar toda la angustia ligada a esa falta fálica, la propia y la de la madre, sobre el perro, la niña consigue darle una forma simbólica y localizada a esa amenaza que antes era difusa, insoportable. Ah, claro. El perro fóbico permite como externalizar el peligro y así poder manejar la angustia. La fobia entonces es una solución sintomática, claro, pero una solución al fin, que introduce una mediación simbólica justo ahí donde la relación dual imaginaria se había vuelto irrespirable. Permite que la situación sea vivible, al menos por un tiempo. Es fascinante ver cómo un síntoma, como la fobia, puede entenderse como un intento de simbolización frente a la angustia de la falta. Bueno, entonces, después de todo este recorrido por la dialéctica de la frustración, su conexión con la madre, el falo, el ejemplo clínico, ¿cómo concluye Lacan? ¿Cuál es el lugar final que le da a la frustración en relación con la castración y la instauración del orden simbólico? Mira, Lacan es muy claro en este punto. La frustración, tal como se vive originalmente en esa relación imaginaria con la madre, ese daño por la falta del objeto real, la describe como un momento fugaz, algo evanescente y sobre todo extraordinariamente inestable. Por sí misma, la frustración no estructura nada duradero en el psiquismo. O sea, no crea un orden estable por sí sola. No alcanza. No alcanza. A lo sumo, como el recojo de Winnicott, puede relanzar el deseo, mantener la búsqueda activa, pero no instala una ley ni un marco simbólico estable. La frustración recién adquiere su verdadera importancia, su función estructurante, solo cuando se articula, o mejor dicho, desemboca en las otras dos formas de la falta, la castración o la privación. ¿Es la castración, entonces, la que le da el peso estructural? Fundamentalmente sí. Es la castración simbólica, esa operación que está ligada a la función paterna, al nombre del padre, al complejo de Edipo, la que inscribe la falta en el orden simbólico. La castración transforma la falta. Deja de ser solo una experiencia de daño imaginario, frustración, o un agujero en lo real,
privación, y la convierte en una ley. Una ley universal que regula el deseo y el acceso a los objetos. Es esta inscripción simbólica de la falta como ley lo que le permite al sujeto asumir las privaciones necesarias de la vida, aceptar los límites y entrar de lleno en el orden del deseo humano, que es siempre un deseo mediado por el lenguaje y por la ley. Entiendo. Sin esta intervención de la castración simbólica, la frustración se queda ahí, como una herida imaginaria que no se resuelve, un conflicto narcisista que no encuentra su lugar en la estructura simbólica del sujeto. Queda clarísimo entonces. Lo que nos llevamos de esta inmersión profunda en la dialéctica de la frustración según Lacan, al menos en este capítulo, es que estamos ante algo mucho más complejo que la simple carencia o la decepción. Es una dinámica súper intrincada que pone en juego lo imaginario, el daño que se siente, la relación dual, lo real, el objeto concreto que falta, el poder de la madre, y lo simbólico, la ley de la castración que tiene que intervenir para inscribir esa falta. Y es una dinámica que no se puede separar de la función materna, su poder percibido, su deseo que es un enigma para el niño y, crucialmente, su propia falta, simbolizada por ese falo imaginario. Que el niño perciba esa falta en la madre es clave para que pueda separarse y constituirse como sujeto deseante más allá de ella. La frustración es ese momento crítico, inestable, donde lo imaginario del daño choca con lo real del objeto que falta, pero que necesita sí o sí del significante paterno, de la operación de la castración simbólica, para encontrar una resolución y un lugar estructurante en la vida psíquica. Y toda esta dialéctica inevitablemente nos hace pensar en debates actuales, ¿no? Exacto. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar planteada una reflexión. Una idea inspirada en cosas que Lacan discute más adelante en el seminario, pero que conecta directo con esto que hablamos hoy. Si la frustración es este momento tan inestable, pero que puede ser estructurante siempre y cuando se articule con la castración simbólica, esa que introduce la ley y la falta en el corazón del deseo, ¿qué consecuencias podría tener un énfasis cultural o educativo muy extendido hoy en día en evitar toda frustración? Esa idea de la satisfacción inmediata de cualquier demanda o necesidad. ¿Podría eso, paradójicamente, como obturar el proceso? ¿Dificultarlo? Podría ser. Podría dificultar ese encuentro necesario del sujeto con la falta estructurante, con la dimensión de la ley simbólica que la castración introduce. ¿No se corre el riesgo de mantener al sujeto atrapado en esa demanda imaginaria de una satisfacción total, inmediata, que por estructura sabemos que es imposible? ¿Qué pasa cuando lo real del objeto que satisface la necesidad, la comida, el objeto de consumo, la respuesta instantánea del celular, tapa, oculta constantemente la dimensión simbólica de la demanda de amor que se dirige al otro? Esa demanda, que como insiste Lacan, nunca puede ser satisfecha del todo, y cuya insatisfacción es justamente el motor del deseo humano. Una pregunta potente, sí. Nos deja pensando bastante sobre las complejidades de cómo nos constituimos como sujetos y las posibles trampas de buscar una vida sin falta, ¿no? Con esto, cerramos nuestra exploración de hoy sobre la dialéctica de la frustración en el Seminario 4 de Lacan. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.